abdominal, y inicialmente hablando con Ale empezamos a hablar del tema de la placa de abdomen y todo eso, así que también vamos a hablar mínimamente de una introducción a lo que es la placa de abdomen, y después sí nos vamos a introducir en lo que es el trauma tóraco-abdominal, y dentro de ello los métodos de estudio y las principales lesiones, tanto torácicas como abdominales, sobre todo cómo se ven en imágenes y qué tenemos que ir pesquisando en cada imagen. Como introducción entonces a la placa de abdomen, a grandes rasgos decimos que una placa de abdomen o abdomen y pelvis, en realidad porque siempre incluye la pelvis, va a ir desde lo que el diafragma, es decir, las bases pulmonares, hasta la sínfisis pubiana. Entonces ya empezando de ahí la descripción, o sea, la placa, digamos, tiene que ocupar desde, como les decía, desde el diafragma hasta la sínfisis. Y ahí ir viendo diferentes estructuras. ¿Se acuerdan que en tanto en radiología, o sea, las placas, como en la tomografía, siempre vamos a utilizar rayos X, ¿sí? O sea, la radiación, y en el caso de la placa digo exclusivamente rayos X, como les decía, y vamos a ver diferentes densidades, o en la placa hablamos mejor de radioopacidades o radiodensidades, depende del color que veamos en la placa, ¿sí? Va a ser más opaco, ¿sí? Cuanto más blanquito lo veamos, y más radiolúcido cuanto más negrito, ¿sí? Lo veamos. Entonces, lo que vamos a tratar de ver es diferentes órganos o estructuras del abdomen en la placa. Acá lo que le puse a grandes rasgos fue, sobre todo la parte musculoesquelética. Fíjense, todo lo que es óseo, eso ya lo sabemos, pero para hacer las diferencias de los colores o de las radioopacidades, lo que es óseo lo vamos a hablar más blanco, más radiopaco, ¿sí? Fíjense lo que es el ilíaco, el sacro, el coxis, las vértebras, las columnas en general, y también las costillas. En el caso de lo que es partes blandas en general, es decir, músculos, y también hablamos muchas veces de los órganos cuando hablamos de partes blandas en la radiografía, vemos, por ejemplo, los músculos psoas, cómo se ven un poquito menos radiopacos en relación a la parte de la estructura ósea, como también las siluetas renales, que después vamos a ver un poquito más, y la parte de los órganos sólidos, como es el hígado y el vaso de este lado. Acuérdense que en la radiografía siempre vamos a ver todas las imágenes superpuestas, es decir, desde la piel, intestino, órganos sólidos y estructuras óseas, tejido celular subcutáneo también, todo en un mismo plano, ¿sí? Entonces va a ser la superposición de las estructuras. Por otro lado, vamos a ver que la grasa generalmente la vemos más radiolúcida, lo mismo que el aire, es decir, más negrito. Y acá, bueno, va a estar la comparación con el grafiquito, básicamente lo que hablamos. En el caso de las estructuras más sólidas, fíjense acá tenemos una imagen más que nada de abdomen superior, en donde nos permite ver debajo de las costillas las estructuras sólidas, en este caso el hígado y el vaso. Normalmente nosotros vamos a ver el estómago, las placas pueden hacerse de diferente incidencia, puede ser de pie o acostado, y hay veces acostado puede ser en un decúbito lateral o un decúbito directamente. Entonces, en base a eso, vamos a ver que el estómago y el nivel hidroaéreo que tiene el estómago y todo el intestino se va a ver distinto. Entonces, cuando nosotros veamos una placa de abdomen de pie, ¿cómo nos vamos a dar cuenta en cuanto al estómago en sí? Es que el aire, que vamos a ver más negrito en la placa, ¿sí? Al tener un nivel hidroaéreo, vamos a ver el aire arriba y la parte líquida abajo. Entonces vamos a ver bien en la parte superior del estómago el aire y hacia abajo el líquido, que lo vamos a ver como una densidad líquida o a veces similar a partes blandas. En cuanto a las estructuras sólidas, les decía, el hígado, tenemos que ver bien el contorno, no siempre se pueden diferenciar. En el caso de los nenes tienen poquita grasa, no siempre, pero tenemos nenes, los más flaquitos, digamos, tienen poquita grasa intraabdominal, entonces a veces no nos permite delimitar tan bien como esta imagen las diferentes estructuras. A diferencia de cuando es un paciente más obeso, los rayos es más difícil, digamos, que ingresen, entonces no siempre vamos a delimitar perfectamente tampoco los órganos. Entonces a veces la placa tiene también esas dificultades. Por otro lado, todas las estructuras que se ven acá en líneas blancas son topografías de diferentes órganos. En este caso el páncreas en placa nunca lo vamos a ver, excepto que tenga calcificaciones por alguna patología o que haya múltiples quistes, y también por una patología, y en base a eso lo veamos de otra densidad. Si no, normalmente no la vemos. Acuérdense que siempre el aire lo vamos a ver un poquito más negrito, radiolúcido,
¿sí? Y en este caso vemos las estructuras o las siluetas renales, ¿sí? En el caso de lo que es la topografía, digamos, de los uréteres o vía ureteral en general, no los vamos a ver, exceptuando que yo tenga un lito, que por ejemplo me genere una dilatación, y ahí sí vamos a ver el lito, ¿sí? También porque la mayoría de las veces son cálcicos. En el caso de la vesícula no la vamos a ver, también podemos llegar a ver litiasis, pero al ser biliares no se ven tan bien. Y en el caso de pelvis en sí, podemos ver la vejiga y superpuesto, acuérdense que siempre es todo, la placa siempre es todo en un, todo superpuesto a las estructuras, vamos a ver también la ampolla rectal. Fíjense, la ampolla también tiene aire, entonces la vemos con esa densidad en relación a la vejiga, que tiene líquidos, una densidad líquida, o también de partes blandas que se ven de esta forma, ¿sí? Rodeada obviamente de estructuras óseas, que es toda la parte pélvica. Acá le puse algunos ejemplos de hepatomegalia, o sea, fíjense que en este caso lo que vemos es toda la radiopacidad o la densidad, digamos, de partes blandas que tiene, cómo se ve bien hasta abajo, este es una nenita o un nenito, y lo que vemos es el aumento del tamaño, ¿sí? Del caso del hígado, y lo más importante, fíjense que todas las estructuras aéreas lo que hacen es, o sea, en este caso intestinales, se desplazan hacia el lado contralateral a expensas de la hepatomegalia. En este caso es un esplenomegalia, es un paciente más grande, y fíjense lo mismo, o sea, genera un desplazamiento, acá nosotros no vemos las estructuras aéreas, pero sí vemos la grasita que rodea, en este caso la esplenomegalia, y me hace delimitar un poquito mejor el vaso aumentado de tamaño. En cuanto a las estructuras aéreas, o sea, lo que son el intestino, a grosso modo, obviamente todos sabemos que el intestino delgado está en la parte más central, el colon está bien en la parte periférica, formando el marco colónico, y lo que podemos llegar a ver en las radiografías, para diferenciar un poco si es patología o qué vemos cuando vemos los niveles hidroaéreos, es el intestino delgado, recuerden que siempre vamos a tener las válvulas conniventes. Las válvulas conniventes, y obviamente en la parte central, ¿no? En las válvulas conniventes las vamos a ver como estructuras más radiopacas en relación al aire que tenemos en el intestino, que van a atravesar que van a ocupar o atravesar toda la pared, ¿sí? Por otro lado, los pliegues entre uno y otro van a estar más cerquita por la función que tiene el intestino delgado. Y el diámetro que tiene todo el intestino es hasta 2,5 centímetros, ¿sí? Obviamente a veces las placas están hechas a escala, así que medirlas tal cual no, pero siempre tener en cuenta en base a la escala que hasta 2,5 sería lo habitual. En el caso del colon, obviamente no vamos a encontrar las válvulas conniventes, sino encontramos las austras. Las austras en este caso no van a estar ocupando o extendiéndose de pared a pared, sino vamos a ver que se ven unas imágenes radiolúcidas, que es el aire, ¿sí? Y las imágenes más radiopacas, fíjense que no llegan al otro lado de la pared, sino que quedan como a la mitad. Por otro lado, los pliegues son menores porque la función del colon ya es otra, o sea, no es absorber tanto el líquido. Y en este caso, el diámetro del colon siempre lo vamos a ver mucho mayor, aproximadamente o en promedio de 6, siempre dependiendo del tramo que estemos viendo del colon. Las indicaciones de la placa de abdomen en general va a ser sospecha de oclusión, entonces yo voy a ver una alteración en esos niveles hidroaéreos que habíamos visto recién, de perforación, entonces en vez de ver el aire dentro de algún órgano hueco, lo voy a ver afuera, así que esto también lo vamos a ver. Cólico renal, que en este caso en las vías urinarias, como habíamos visto hoy, que normalmente no se ve nada, podemos llegar a ver algún lito, y si hacemos algún contrastado, muchas veces sí hace como para tener un pantallazo general de la placa, del abdomen del paciente, aunque a veces no se hace la placa, sino que se ve. A ver, ¿qué indicación tiene en un politrauma? Poco y nada, ¿sí? Ahora después vamos a ver qué podemos llegar a ver en una radiografía de abdomen. La ventaja es que es económica, que tiene dentro de todo poco radiación en relación a la tomografía y que es sencilla de realizar. Pero la desventaja es que no todo el mundo sabe leer, lamentablemente, una placa, ¿sí? De abdomen que no permite caracterizar exclusivamente las lesiones. Sí puedo ver signos indirectos o ver alguna que otra imagen, pero no saber 100% si la lesión corresponde a tal o cual órgano. Y la radiación, que si bien es una ventaja en relación a la tomografía, porque es menos radiación, sigue siendo bastante para el rédito y el diagnóstico que puedo llegar a hacer. Bien, eso en cuanto a la placa es a grosso modo como para hacer una introducción y tener en cuenta algunas cositas. En cuanto a lo que es el trauma tóraco-abdominal, las lesiones tanto accidentales como traumáticas
van a ser una de las principales causas de muerte y mortalidad, sobre todo en niños mayores de 1 año. Entre un 25 a 69% de los niños que van a un centro de emergencia tienen un traumatismo tóraco-abdominal o abdominal solo, generalmente presentan lesión. Y los órganos sólidos abdominales más frecuentemente afectados van a ser el hígado y el vaso, y después en orden de frecuencia tenemos los riñones, el intestino delgado, sobre todo por el cinturón de seguridad en el caso de accidente de auto, y las suprarrenales y páncreas menos frecuentes. ¿Qué me va a predisponer que un nene sea un poco más vulnerable a algunas lesiones tóraco-abdominales en relación al adulto? Es, primero, que tiene un menor tamaño. Entonces, al tener menor tamaño, soportan una mayor fuerza, o sea, el cuerpo que tienen una mayor fuerza al impacto, ¿sí?, en relación a la superficie. Tienen una pared abdominal que está menos musculada, o sea, tienen un sistema músculo-esquelético un poco más inmaduro, entonces tienen menor cantidad de tejido graso y también conectivo intraabdominal y también dentro de la pared, para poder proteger a los órganos y que estén más amortiguados. Tiene una fijación de mediastina un poco más laxa, entonces esto, si bien en algo, digamos, beneficia, digamos, que permite el desplazamiento, ¿sí?, entonces eso evita que haya estructuras vasculares con grandes lesiones, o sea, por lo tanto, en relación al adulto eso es un poco más beneficioso. Y en cuanto a los órganos intraabdominales, relativamente son mayores en relación al cuerpito del nene, ¿sí? Obviamente depende de la edad del paciente, del niño. Los mecanismos traumáticos que podemos encontrar puede ser por un accidente de auto, ya sea que sea un peatón y que sea un atropello, o también como un pasajero dentro de un vehículo, y en esas circunstancias es lo que le decía yo del signo del cinturón de seguridad, que es importante tenerlo en cuenta, por lo menos pensarlo, porque muchas veces por el mismo impacto tenemos la equimosis de ese cinturón de seguridad, y en esas circunstancias hay que pensar alguna lesión de tipo intestinal. Muchas veces en esos pacientes nosotros hacemos un ecofast o una ecografía, si está estable y se puede hacer la ecografía completa, vemos un poco de líquido libre, pero no vemos ningún órgano grosero que esté lesionado, e incluso muchas veces el líquido libre es interintestinal, o sea, interasa, perdón, haciendo referencia a una lesión o una pequeña lesión intestinal y no viendo ninguna lesión de órgano sólido. También podemos tener una lesión vesical en esos pacientes, sobre todo cuando tienen la vejiga llena, y lesión espinal en caso extremo de que el traumatismo o el impacto sea mayor. En el caso de accidentes de bicicleta, sobre todo por el impacto directo, generalmente en la parte media del abdomen, ¿sí?, por el manubrio, ahí generalmente la afectación es más focal, no tan difusa como un impacto de accidente de auto. También tenemos las caídas o las lesiones relacionadas al deporte y los diferentes tipos de abuso. ¿Qué estudio por imágenes vamos a pedir o en qué pacientes? Siempre el estudio por imágenes, esto ustedes lo saben más que yo, lo van a pedir en un paciente estable hemodinámicamente. Obviamente cuando llega el paciente de un politrauma se estabiliza o se evalúa general y en base a eso se hacen o no imágenes. Si el paciente es inestable, se puede hacer un ecofast en el lugar, digamos, en el pie de cama, ver si tiene líquido libre o no. Obviamente si no hay líquido libre y está inestable, lo más factible es que vaya a quirófano, mientras que si está estable, muchas veces hacemos un ecofast. Nosotros en el hospital no estamos abajo en la guardia, sino que el ecofast a veces lo hace el cirujano, y después de ahí lo mandan a la parte de imágenes. Nosotros completamos toda la ecografía, ahí no hacemos un ecofast, o el paciente va al servicio nuestro, entonces ahí a veces le piden algún tipo de placa, ¿sí?, generalmente dependiendo obviamente del trauma que tenga el paciente, y vemos los órganos en general. O sea, hacemos ahí no un ecofast, sino una ecografía abdominal general, donde prestamos mucha más atención a cada órgano en particular. Ahora, si en esos pacientes yo detecto el líquido libre, directamente nosotros hacemos una tomografía, o a veces hablamos con el médico solicitante, y hacemos una tomografía, pero con contraste endovenoso, ¿sí? Lo que nos tiene que quedar en esta clase, más allá de las lesiones y todo eso, es que si nosotros hacemos si nos hace una ecografía y se ve el líquido libre, la tomografía tiene que ser con contraste, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, no me va a servir. Vamos a ver después algunas imágenes de algunas tomografías sin contraste y con contraste, y vamos a ver que si no tengo el contraste, muchas veces hay lesiones pequeñas que no las vamos a poder llegar a ver. En cuanto a lo que es la placa, o sea, la de tórax, ¿qué me va a detectar? Si tenemos
contusión pulmonar, que no siempre la detecta, vamos a ver que eso depende del tiempo de evolución también de la contusión, derrame pleural, si el golpe es un poco mayor, neumotórax, fractura, que ya no es tan, depende de la edad en realidad del nene, los nenes más chiquitos no es tan frecuente que tenga una fractura, mientras que los cercanos a la adolescencia ya sí. La placa de abdomen me va a servir para evaluar más o menos lo que hemos visto, o sea, los niveles intraaéreos, si tengo neumoperitoneo o alguna fractura, pero no tiene mucha importancia en lo que es el trauma en sí, ¿sí? Fíjense que la placa simple de tórax me va a mostrar entre un 70 a 90% de lesiones, pero en el caso de los traumatismos de abdomen cerrado, generalmente son normales y directamente no me van a mostrar ningún, o sea, son normales incluso teniendo patologías, ¿sí? Es decir, no me muestra ningún tipo de lesión. Lo que le quería mostrar de las placas abdominales en estos pacientes de trauma es que nosotros lo que podemos ver es el aire extraabdominal, generalmente a expensas de que se rompa algún órgano hueco, ¿sí? O algún traumatismo, digamos, que lesione ese órgano hueco. Obviamente, si fue instrumentado o postoperatorio, también lo podemos encontrar. Por ejemplo, en este caso, si nosotros hacemos una placa de tórax, en el abdomen realmente también la podemos ver, vamos a encontrar un neumoperitoneo. Esto siempre y cuando el paciente esté de pie, ¿sí? Porque el aire va arriba, entonces tenemos el tórax, o sea, el parénquima pulmonar que está aireado, y por eso veo como una radiolucidez, o sea, más negrito. Después veo el diafragma, que lo veo como una imagen bien lineal, ¿sí? Más radiopaca, y el aire libre. Les vuelvo a decir, esto siempre y cuando el paciente esté de pie. Si el paciente no puede estar de pie, vamos a ver que podemos hacer otro tipo de placas, que sería cuando el paciente está acostado en el decúbito lateral izquierdo, que nos va a permitir ver mejor también el aire. Obviamente en esto es un paciente más adulto, una perforación gástrica, y fíjense, el aire, o sea, la radiolucidez que yo tengo respecto a todas las estructuras o todos los órganos, y lo que hace ese aire justamente es comprimir las estructuras adyacentes, por ocupar el espacio. Esto es lo que les decía. Esto es un paciente adulto, más nada lo que no encontré algunas de estos pacientes de ejemplos pediátricos, pero lo que quería que sepan es esto: cuando el paciente está de pie, obviamente por una cuestión física, el aire va a ir hacia arriba, entonces muchas veces rodea incluso las asas intestinales, pero el paciente no puede estar de pie porque, no sé, por diferentes circunstancias, entonces lo que podemos hacer es una placa en decúbito lateral. Generalmente hacemos un decúbito lateral izquierdo, entonces el aire va a subir y va a quedar entre la pared costal y el vaso, ¿sí? Y siempre lo vamos a ver, obviamente, del mismo color, entre comillas, o sea, la misma radiolucidez, bien, bien aérea. En cuanto a lo que son las placas, en cuanto a lo que es la ecografía, perdón, y la tomo, acuérdense que la ecografía va a tener el rol fundamental, que es para detectar exclusivamente líquido libre, ¿sí? Hablando de un trauma. ¿Qué limitaciones va a tener? Que hay veces cuando son lesiones pequeñas de órganos sólidos, el retroperitoneo y el diafragma en sí no lo vamos a llegar a ver con una ecografía. Muchas veces los pacientes, sobre todo pacientes cuando son chiquitos, es más difícil hacer una ecografía porque son más movedizos, o si son obesos también es más complicado porque al tener tanto panículo adiposo muchas veces dificulta el pasaje de los secos, o en algunas circunstancias tienen interposición gaseosa, entonces eso también dificulta el pasaje de los secos, y ni hablar si tiene enfisema subcutáneo, porque eso ya directamente casi no vamos a ver, vemos como una cortina blanca y no nos deja pasar el eco para ver los órganos intraabdominales. Por otro lado, la ecografía no me va a escribir fehacientemente si hay alguna lesión clínicamente significativa o no, es decir, tiene una baja sensibilidad, y mucho más baja va a ser la sensibilidad para evaluar víscera hueca. Casi no podemos evaluarla por ecografía, la víscera hueca, justamente por el contenido aéreo que tiene. Y como les decía hoy, si yo detecto líquido libre en una ecografía, en pacientes estables, siempre hablando, tenemos que hacer una tomografía con contraste endovenoso. ¿Y cuál es la ventaja de esa tomografía? Que es, o sea, que no es invasiva, o en realidad sería mínimamente invasiva, porque vamos a poner el contraste por vía endovenosa. En estos pacientes no vamos a usar el contraste oral. Nosotros en el HOSPI no usamos para nadie contraste oral positivo, sino que le damos agua, pero en el trauma no lo hacemos directamente. La tomografía nos va a definir mucho mejor lo que son las lesiones hepáticas y esplénicas, y sobre todo, si yo tengo hemoperitoneo,
me puede, no siempre, pero en muchas circunstancias me va a decir cuál es el origen de ese hemoperitoneo. Si tenemos un sangrado activo también lo vamos a poder llegar a ver, vamos a ver algunas imágenes. Lógicamente la tomografía, hacer un estudio 3D, acá no veo la superposición como en la placa, sino que veo todo, entonces me permite ver el retroperitoneo, la columna, todas las estructuras óseas, y también lo que me permite es que si yo inicialmente iba a hacer una tomografía, por ejemplo, de abdomen, y después veo, o inicialmente ya veo que el paciente tiene alguna otra afectación, puedo explorar otras partes del cuerpo, como el encéfalo, columna cervical y tórax. Y como les dije, ya creo en 3 diapositivas, la tomografía siempre con contraste endovenoso. En Giselle, te cuanto a hago lo que una es el trauma, consulta. ¿sí? ¿Qué tal? Yo soy Carla, una de las jefas de residentes. Tengo una consulta, porque nosotros en nuestro hospital para ver neumoperitoneo solemos hacer mucho, o los cirujanos suelen pedir mucho radiografía tangencial, o sea, con el paciente en decúbito dorsal. ¿Eso también podría servir en vez del decúbito lateral izquierdo? Sí, cualquiera de los dos. En el caso del decúbito, o sea, la tangencial, vas a ver el aire más arriba, digamos, pero es lo mismo. Claro, Lo que pero tiene, tiene o aval, sea, para digamos. mí, ¿cómo? Tiene como un aval científico, no es que Sí, sí, se sí. usa, se Yo en usa. realidad les puse, o sea, a veces está perfecto, no se los puse porque hay veces, a ver, obviamente que uno, cuando ya está un poco más canchero para ver las placas, no les puse ningún ASI, pero cuando uno está un poco más canchero para ver las placas, se da cuenta que este aire es endoluminal y este es extra. Pero cuando vos tenés el paciente boca arriba, hay veces esta imagen, o sea, esta imagen que yo veo libre, la tengo bien pegadita al asa intestinal. Entonces Claro. ahí, en algunas circunstancias, entra la duda. A ver, si ya están súper cancheros quizás ustedes en ver las placas, listo, está perfecto, va a ser tangencial. Yo a veces, cuando están aprendiendo los chicos o algo a hacerlas, primero que hay muchas formas de hacer placas, o sea, muchas incidencias, pero sobre todo cuando están aprendiendo, les muestro esta, porque nosotros acá, si tenemos el vaso, o si lo hacemos al revés y tenemos el hígado, generalmente lo hacemos del cúbito lateral izquierdo, nosotros acá tenemos dos densidades o dos lucideces distintas. Por un lado la parte ósea, o sea, lo que es pared costal, la Sí. parte ósea de las costillas, aire, y o sea, que son todas diferentes. Blanco, bien blanco, que es costal, el aire libre, que es bien negro, y la estructura, o el parénquima, en este caso esplénico, que va a ser tener una densidad de partes blandas. Entonces, Perfecto. el contraste o el gran contraste es lo que al principio te ayuda a darte cuenta. A ver, si vos tenés el paciente en tangencial que vos hacés, vas a ver como esta imagen. Entonces vos vas a ver el intestino y ahí nomás, arriba obviamente, vas a ver el aire libre. Entonces ahí eso entra duda. Nada más que por eso les Perfecto. puse el lateral izquierdo. Que también Listo. se puede hacer lateral derecho, pero generalmente es lateral izquierdo el que hacemos. Listo, gracias. Bueno, en cuanto a lo que es el tórax, o sea, el traumatismo torácico en general va a ser una de las o sea, la segunda causa de muerte de trauma en los niños, y en los pediátricos generalmente, cuando son más chiquitos, la mayoría de las veces son lesiones de tipo contusas, pero cuando ya son un poco más grandes o en adolescentes pueden ser también penetrantes. ¿Qué vamos a encontrar entre las lesiones más comunes? Contusión pulmonar, hemotórax, neumotórax y fracturas costales, sobre todo en los nenes más grandes, ¿sí? Por una cuestión, lo que habíamos dicho, el músculo esquelético y la osificación que tienen. Ahora, las lesiones de vía aérea y también mediastino, tanto corazón como grandes vasos, son más raras, pueden aparecer y siempre van a estar relacionadas, lógico, al impacto o el traumatismo que hayan tenido. Entonces acá les puse, digamos, las diferentes patologías, las diferentes cosas que podemos ver, en base a eso, el riesgo de muerte que puede llegar a tener el paciente. Vamos a ver un poquito de imágenes que me parece que es lo más divertido. Fíjense, en este caso tenemos un paciente de 6 años que fue atropellado por un auto, y tenemos una plaquita, y se acuerdan que en la tomografía, estos son cortes axiales, o sea, cortes transversales del paciente, en donde tenemos ventana para parénquima pulmonar y ventana de partes blandas, decimos, o de mediastino. En este caso, vamos a empezar primero por la tomo, porque la plaquita tiene cosas, pero me parece que son signos más indirectos y no son tan groseros, ¿sí? Fíjense, en lo que es la ventana para parénquima, si yo me fijo el parénquima en sí, no tengo tanta lesión.
¿sí? Pero sí voy a encontrar acá un derrame, ¿sí? Que todavía yo no sé, o sea, que si lo asocio a un traumatismo, seguramente sea un hemotórax, ¿sí? Y adyacente a ese hemotórax, vamos a decir, tenemos una atelectasia laminar, que es a expensas de ese hemotórax. Obviamente, antes de ver esto, que es lo más grosero, tenemos que ver, cada uno ve como quiere las imágenes, pero generalmente vemos de afuera hacia adentro. Personalmente yo el óseo lo veo a lo último porque tengo que cambiar de ventana, pero bueno, eso depende. Y también entonces tenemos que ver partes blandas, a ver si tenemos algún traumatismo asociado. Fíjense, en este caso, la tomografía, si es solo de tórax, no siempre la vamos a pedir con contraste. En este caso el paciente no tiene contraste, ¿sí? Yo no veo ni en la parte vascular ni en hígado, ¿sí?, que tenga contraste. Ahora, si yo tengo un paciente en donde quiero pedir una tomografía de tórax y de abdomen, ahí sí tengo que pedir con contraste, y en ese caso se hace un barrido todo con contraste. No hago un tórax sin y después le agrego el abdomen con contraste, sino que se hace contraste en todo el estudio. Y por otro lado, en el caso de tórax exclusivamente, muchas veces yo quiero ver, por ejemplo, una fractura, un derrame o algo de parénquima en sí, no voy a necesitar tanto el contraste, pero si yo sospecho alguna lesión de mediastino, o ni hablar si ya pienso algo más vascular o cardíaco, necesito el contraste endovenoso para poder diferenciar, porque si no veo todos diferentes grises en el mediastino, ¿sí? Bueno, volviendo a la imagen, entonces teníamos el hemotórax. En parénquima hepático no se ve nada grosso modo, y tampoco en el diafragma, ¿sí? Lo que puedo llegar a ver también en la ventana para parénquima es que el pulmón derecho está un poco más reducido de tamaño, también a expensas de ese hemotórax. Y lo que se puede ver también, que es muy laminar y muy chiquito, es un neumotórax derecho, bien laminar y bien finito, ¿sí? Ahora vamos a pasar, sabiendo ya lo que tiene el paciente, vamos a pasar a la placa. Normalmente nosotros cuando encontramos un derrame pleural, ¿qué vamos a ver? Que los senos costofrénicos están borrados. En vez de ser tener bien la parte ahí más ausada, están borrados. ¿Qué pasa? Depende de la cantidad de líquido que tenga, van a estar borrados o no, ¿sí? Lo mismo que los mediastínicos. Entonces, en este caso, si yo tengo una radiografía de perfil, me puede ayudar a ver, porque ahí sí lo veo, ¿sí? Porque la parte posterior obviamente es más baja, entonces al ser más baja me permite ver, pero sí puedo ver algunos signos indirectos, que este pulmón, o sea, que el pulmón derecho tiene algo respecto al izquierdo. Fíjense que en el izquierdo está, a ver, muchas veces la placa en sí depende mucho de la técnica, depende mucho de que el nene se quede quieto, de que inspire, que es muy difícil, sobre todo si tiene un traumatismo, ¿sí? Pero bueno, a grandes rasgos lo que podemos ver es que este pulmón está bien aireado, yo lo veo más negrito, ¿sí? Acuérdense que en la placa y en tomografía el aire yo lo veo negro, entonces lo veo bien negrito respecto al contralateral, ¿sí? Fíjense que este está un poco más blanco, más radiopaco, justamente porque la inspiración en este pulmón, o sea, la ventilación no es la adecuada respecto al contralateral. Entonces veo signos indirectos, pero no veo así, como en este caso, obviamente como en el caso del átomo, el hemotórax, ¿sí? Y mucho menos el neumotórax porque es laminar. En este caso de las contusiones pulmonares, lo que vamos a ver en las contusiones, o sea, se van a traducir como imágenes de ocupación alveolar o del intersticio, que fíjense, nosotros en la tomografía, este es el mismo paciente, en la tomografía lo vemos perfectamente como una ocupación alveolar, pero muchas veces en la placa, ¿sí? Si nosotros hacemos inmediatamente el traumatismo, en la placa todavía no se traducen. Generalmente necesitamos hasta 6 horas, va a depender obviamente de la intensidad del traumatismo, para poder llegar a verlos, ¿sí? En este caso, fíjense que yo veo una ocupación del espacio alveolar o también del intersticio, generalmente es más alveolar porque se genera una hemorragia, ¿sí? Pero si yo no tengo el antecedente de que el paciente tuvo un traumatismo, con esta imagen sola puedo decir que hay ocupación alveolar. Si ustedes me dicen con esta imagen que el paciente tiene fiebre, digo sí, es una neumonía organizada o cualquier tipo de patología infecciosa, u otro tipo de patología infecciosa, ¿sí? Pero lo importante en las contusiones es obviamente tener el antecedente y no quedarnos con la placa, sobre todo si la ventilación del paciente no es la adecuada, ¿sí? Porque hay que esperar generalmente hasta 6 horas de evolución para saber si realmente esas contusiones se hacen evidentes o no en la radiografía. Obviamente siempre en la placa, algo que no les dije, pero bueno,
cada uno la mira como quiere, ya les digo, pero yo personalmente lo que hago es tratar de ver de afuera para adentro y dejo los pulmones, o sea, la parte del parénquima para lo último, porque es algo que no me voy a olvidar de mirar. Entonces lo que voy a ver es todo partes blandas y las estructuras óseas, no encontrar nada de aire en partes blandas, en la parte de tejido celular subcutáneo, las estructuras óseas, no encontrar ninguna fractura. Después yo me dirijo generalmente a la columna, que no siempre la veo bien, porque en realidad la radiación que tiene es para tórax, pero bueno, a grandes rasgos. Veo parte de mediastino, acuérdense que el mediastino de los nenes muchas veces en la parte superior está ensanchado por el timo, a diferencia de los adultos, ¿sí? Me fijo que en todo lo que son los ángulos costofrénicos y diafragmáticos estén libres, y ahí a lo último voy al parénquima en sí. El parénquima no me lo voy a olvidar, ¿sí? Entonces voy mirando parte por parte. Hay veces, antes empezaba, por ejemplo, por la parte central, y después por la periférica, o lo que sea. Y también inicialmente, cuando veía las estructuras óseas, veía como es costilla por costilla. Ahora, bueno, después con el tiempo uno se hace el ojo y te das más cuenta, pero bueno, seguía costilla por costilla para darme cuenta, y obviamente lo que se ve al abdomen también siempre mirarlo. Bueno, otra cosa que podemos encontrar en un politrauma son los neumotórax, ¿sí? Obviamente depende del traumatismo, va a ser digamos, el neumotórax que tenga o el grado de neumotórax. Como les decía, a veces cuando los pacientes son más chiquitos, no vamos a tener alguna fractura o algo asociado que me genere el neumotórax, sino que las causas pueden ser algunas bullas o algunas alteraciones airígenas que tenga el propio parénquima, y a expensas del traumatismo se hayan roto y me genera el neumotórax, a diferencia de un paciente ya adolescente, o ni hablar de un adulto, que es más frecuente que sea a causa de una fractura. ¿Cómo vamos a ver el neumotórax? En un parénquima normal, que bueno, esto no es normal, pero en un parénquima normal vamos a ver desde el ilio a la periferia mayores estructuras vasculares, ¿sí? Y a medida que nos vamos a la periferia vamos a ver que esas estructuras vasculares se van haciendo más finitas y más chiquitas, pero que llegan hasta la pared, no siempre, pero llegan a la pared. En cambio, cuando yo tengo un neumotórax, ¿qué veo? Que entre lo que es la hoja visceral de la pleura y la parietal voy a tener aire. Entonces, en ese espacio, obviamente no voy a tener ninguna estructura vascular, va a ser solo aire lo que tenga. Si es un neumotórax, no es un hidroneumotórax, voy a encontrar nada más que aire, y voy a encontrar esta línea bien radiopaca, bien finita, que es la pleura visceral, adyacente obviamente al parénquima. Y voy a ver todo el parénquima pulmonar, que va a estar un poco más colapsado a expensas de la cantidad de aire que tenga. El colapso va a depender justamente del grado del neumotórax. Y en base a eso puedo ir viendo si ocupa un 25, un 50, un 75%, sería grado 1, 2 o 3, o masivo, como en este caso que ahora vamos a ver. Otra cosita que puedo llegar a ver en el neumotórax, depende del grado, es que el mediastino, fíjense, esta es la tráquea, ¿sí? Que tiene aire obviamente en su interior, por eso lo veo más negrito, más radiolúcido, ¿sí? Está un poquito desviado del mediastino, y lo que más me ayuda a veces es la tráquea, desviado hacia el lado contralateral a expensas de este aire. Esa es otra cosita, y este pulmón está un poquito más colapsado. En el caso de tener un neumotórax ya masivo, fíjense, este pulmón sería un pulmón normal, entre comillas, ¿sí? Y tenemos todas las estructuras vasculares, ¿sí? Que se ven perfectamente. En el contralateral vemos todo aire, el pulmón está completamente colapsado, y fíjense que la tráquea y el mediastino está también un poco colapsado al lado contralateral. En este mismo paciente, fíjense que le hicieron una tomografía. En este caso es también un paciente pediátrico, porque les digo, pediátrico no muy chiquito, pero sí entre adolescente y pediátrico, porque fíjense que tiene un neumotórax que es muy grande, no tenemos ninguna fractura asociada, y aparte tenemos uno de los causantes de un neumotórax en un paciente de un politrauma pediátrico, que justamente son las bullas, ¿sí? Acá se ven perfectamente y están marcadas. Este es el mismo paciente y vemos cómo tiene el colapso pulmonar. Otra de las cosas que podemos ver en tórax es la laceración del pulmón, ¿sí? En este caso es un chico de 17 años, por un accidente de tránsito. Lo que vamos a ver típicamente en la laceración del pulmón son estas imágenes así redondeaditas, ¿sí? Que pueden muchas veces tener solo aire,
¿sí? O tener aire y un poco de sangre. Y estas imágenes redondeadas, que es aire exclusivamente, va a estar rodeada de un parénquima, que normalmente el parénquima yo lo veo así, o sea, veo estructuras vasculares más blanquitas y el parénquima más negro porque tiene aire. En este caso, el parénquima, o sea, la estructura alveolar, está ocupada por sangre, por el mismo infiltrado y la misma hemorragia, y por eso lo veo tan blanco. Aparte de esto, yo que voy a ver que muchas veces al tener la laceración pulmonar, puede ir acompañado de, como en este paciente, un enfisema subcutáneo y también un neumomediastino. Cuando yo tengo un neumomediastino y también tengo alguna afectación pulmonar, lo más factible es que sea este neumomediastino a expensas de la afectación pulmonar. Ahora, si yo tengo algún neumomediastino y no tengo nada en parénquima, lo más factible es que sea alguna lesión de tráquea, o sea, de vía aérea principal, o también puede ser esofágica. O sea, si yo tengo aire en lugares donde no tiene que haber, hay alguna estructura erígena que se rompió para que tengamos aire ahí. Fíjense que en este paciente es muy importante que yo haga una tomografía con contraste, porque yo quiero saber cómo están las estructuras vasculares, más que nada porque acá tengo una compresión también del mediastino a expensas de ese aire. Y por otro lado, también lo que veo es el aire, como le habías dicho, a nivel de, o sea, el enfisema en tejido celular subcutáneo. Muchas veces ese enfisema empieza como a debilitar las estructuras musculares. En este caso tenemos otra paciente, que es una nena de 11 años que es atropellada por un auto. Fíjense, esta es la plaquita de la paciente. Acá tenemos dos cosas. Por un lado tenemos un neumotórax, donde veo parte del parénquima pulmonar que está colapsado, y por otro lado tengo un hemitórax, en este caso el izquierdo, más radiopaco, ¿sí? Con un hemotórax a expensas del traumatismo. En este caso es fundamental tener el contraste. Fíjense que la paciente tenía una lesión aórtica. Si yo no tengo el contraste, yo acá veo todo gris. No me doy cuenta cuáles son las estructuras vasculares y qué es el líquido, digamos, o la sangre en este caso, ¿sí? Entonces es muy importante siempre las estructuras vasculares en un corte axial, ¿sí? Y que sea bien el corte transversal, las voy a ver redondeada. Fíjense, en este tenemos una estructura normal, mientras que acá la aorta está algo irregular, ¿sí? Y justamente tenemos la extravasación de contraste a expensas de una lesión. Está acompañado de hemotórax, ¿sí? Contusiones bilaterales, en este caso el hemotórax, cualquier líquido que yo tenga, sea sangre o cualquier tipo de líquido, va a ser o va a generar una atelectasia pasiva, obviamente, en el parénquima, que se va a ver de esta forma. Y bueno, también se acompaña, tenía un tubo de tórax. Este paciente, fíjense, la plaquita, la verdad que si yo la veo así, me da mucha información y a la vez me despista. ¿Por qué? Porque tengo tanto aire, fíjense, esta es la tomografía del paciente, tengo tanto aire a nivel de tejido celular subcutáneo que muchas veces me va a ocultar o a dificultar ver otras estructuras, ¿sí? Obviamente algo este paciente tiene, si yo veo esta placa, y si veo la tomografía mucho más, fíjense que todo lo que es tejido celular subcutáneo está ocupado. Algunas áreas están más radiolúcidas, algunas otras más radiopacas, ¿sí? Las radiolúcidas hacen referencia a la cantidad de aire que tenemos. Fíjense que acá incluso las estructuras óseas, este es un paciente ya de 14 años, las estructuras óseas ya están más irregulares a este nivel, o sea que puede estar acompañado de fracturas, y aparte vemos toda una radiopacidad, digamos, difusa a nivel de ambos campos pulmonares. Si vemos la tomografía, fíjense, de adelante hacia atrás podemos ver todo aire a nivel de tejido celular subcutáneo. Ese mismo aire lo que hizo fue separar las estructuras musculares, incluso a nivel axilar. Y fíjense en lo que es el pulmón, o sea, el pulmón en sí, vemos que si bien tiene algunas contusiones, tiene líquido, es decir, derrame pleural, incluso tiene un tubo, acá también tengo un poco de líquido y una contusión, no veo tanto aire, es decir, no tengo tanto neumotórax, si bien hay un poquito, no tengo tanto, a diferencia de lo que tengo en tejido celular subcutáneo, y sin duda a lo que tengo acá. Entonces, lo que yo les decía hoy, si yo veo un neumomediastino y no veo tanto aire en pulmón, lo más seguro es que la afectación sea o de la vía aérea, o sea, de tráquea, o los bronquios principales, o en su defecto de esófago. Los bronquios, ¿se acuerdan? Al ser estructuras tubulares, si yo hago un corte transversal, lo tengo que ver bien redondito, como lo veo en este caso, y fíjense, como lo veo el bronquio principal izquierdo, pero fíjense que el derecho está más irregular.
Si yo veo en un corte sagital, fíjense que ahí tengo una disrupción, que en el 3D se ve bárbaro, ¿sí? Yo tengo, en el caso de la tráquea se ve perfecta, el bronquio principal izquierdo se ve bárbaro, y en el caso del derecho se ve ahí la disrupción, es decir, tenemos una lesión del bronquio principal derecho. Entonces, yo encuentro un neumomediastino y no tengo tanta afectación en pulmón, ojo, porque seguramente no, va a ser una lesión de mediastino o lesión de la vía aérea principal, ¿sí? A diferencia de la imagen que habíamos visto hoy, que tenía más afectación de pulmón, ¿sí? Por la laceración. Bien, eso en cuanto al traumatismo de tórax en general. Ahora vamos a hablar un poquito de abdomen. En cuanto a lo que son las lesiones intestinales, les había dicho hoy que la lesión del cinturón de seguridad muchas veces, si bien puede lesionar cualquier órgano, lo más factible es que lesione el intestino y también la vejiga, sobre todo si está llena. El manubrio de la bici muchas veces genera una lesión intestinal, pero acá la mayoría de las veces va a ser más focal, el impacto va a ser más directo, la mayoría de las veces en la región anterior del abdomen, o algún tipo de abuso en donde ahí ya vamos a tener una lesión más duodenal, generalmente, que ahí puede generar o un hematoma duodenal por algún golpe directo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el duodeno y hacia posterior vamos a tener la columna. Entonces lo que genera el impacto justamente va a ser el impacto del trauma contra lo que es la columna y entre medio nos queda el duodeno y hace que se lesione. Obviamente también podemos tener la perforación, en ese caso va a estar acompañada de un neumoperitoneo, va a tener hemorragia, irregularidad del duodeno en general. También podemos tener algún traumatismo penetrante para una lesión intestinal, no es tan frecuente en los nenes, pero puede ser. Y lo más factible que les decía dentro de lo que es intestino delgado es que tengamos una afectación de duodeno o de yeyuno proximal. Entonces, en el ecofaz, ¿qué vamos a ver? Podemos llegar a ver líquido libre, va a depender siempre del traumatismo que tenga, puede ser un líquido nada más interasa, ¿sí? Que sea muy poquito, o si es una afectación mayor, ya tener líquido en otros espacios del abdomen. Y en la tomografía con contraste, vamos a ver que en un tercio de los pacientes que tienen perforación intestinal, no vamos a encontrar incluso ningún hallazgo, la sensibilidad y especificidad varía, digamos, en base al tipo de lesión que tengamos. Si la lesión es un poco más grande, podemos ver un engrosamiento de la pared, ya sea focal o difuso. Si vemos que al tener siempre realce contraste endovenoso, la pared del intestino en sí tiene que realzar. Si yo veo que una parte no realza y aparte se acompaña alguna alteración o irregularidad de la pared, tengo que pensar en una isquemia o un infarto directamente intestinal. Obviamente que la clínica va a ser otra más allá del traumatismo. Ni hablar si encontramos ya una discontinuidad de la pared, podemos encontrar el neumomediastino asociado, un hematoma y el líquido peritoneal adyacente. Entonces, fíjense, en este caso es una perforación intestinal, tenemos un engrosamiento, en este caso del ilion. Normalmente nosotros el intestino, ya sea delgado o grueso, lo vamos a ver bien finito, la mayoría de las veces el intestino delgado con contenido líquido, es decir, así, y vamos a ver de paredes bien finitas que realzan, ¿sí? En este caso, fíjense que las paredes están engrosadas. Cuando digo paredes finitas, son menores de 3 milímetros, ¿sí? Fíjense que acá tenemos paredes engrosadas, yo acá tengo un poquito de líquido en el interior y puedo ver que de acá a acá es una pared más aproximadamente y de acá a acá otra. Y lo normal tendría que ser así de finita. Entonces acá tengo un engrosamiento de la pared, realza, así que tiene vascularización, pero afuera de la pared, fíjense que veo un poquito de líquido y veo algunas burbujitas de aire. Acá exactamente, o sea, es un corte un poquito más bajo y veo exactamente lo mismo, o sea, el líquido, ¿sí? Interasa o ya sería a nivel de peritoneo, y las burbujitas de aire, que como el paciente está boca arriba, obviamente se van a ir hacia arriba. Fíjense que yo tengo aire intraluminal, que es lo normal que puedo llegar a ver con un poquito de líquido, pero el problema acá es el extraluminal, ¿sí? Y acá veo exactamente lo mismo, el engrosamiento por un lado, el aire y las burbujitas. Esto es un corte lateral, o sea, sagital, decimos nosotros, visto de costado, ¿sí? Pero el paciente obviamente se toma la tomografía acostado boca arriba, ¿no? Acá tenemos otro paciente, en este caso es un chico de 16 años por un accidente de auto. Lo que le decía en cuanto al cinturón de seguridad,
acá vamos a tener la equimosis o la lesión, la abrasión de la piel, y vamos a ver, fíjense en la tomografía, estos son cortes axiales, fíjense la cantidad de líquido que tengo en el espacio recto vesical, ¿sí? Todo esto que veo acá es líquido, esto es colon, ¿sí? También colon, y todo acá es líquido. Y si veo un poquito más arriba, veo que acá tengo un poquito más engrosadas las asas intestinales y algunas burbujitas de aire, ¿sí? Sueltas afuera de lo que es el intestino. O sea, ese aire no tendría que estar habitualmente. Y bueno, acá está la pieza quirúrgica de una lesión de yeyuno. En cuanto al hígado, vamos a ver que la lesión o el traumatismo contuso es lo más frecuente que vamos a tener. Puede ser por aceleración y digamos desaceleración, por cizalla, o directamente por compresión a expensas del trauma, de la compresión contra las costillas o contra la columna en su defecto. Lo más frecuente es que se afecte el lóbulo derecho, justamente por eso, por la compresión que tiene contra las costillas, y siempre tenemos que tener en cuenta no solo el parénquima en sí, sino las estructuras vasculares, es decir, la porta, las hepáticas y la vena cava. Entonces, en ecografía, en la mayoría de los órganos sólidos podemos encontrar un hematoma que puede ser subcapsular, ¿sí? Que el subcapsular podemos ver generalmente comprime el borde lateral del órgano que sea, o también un hematoma intraparenquimatoso. Y la ecogenicidad va a depender del tipo de lesión que sea, si está sangrando o no, y del tiempo de evolución, ¿sí? Como lo veíamos en el encéfalo, acá es exactamente lo mismo, ¿sí? La sangre, si es muy aguda, la voy a ver más blanquita en tomografía, pero a medida que pasa el tiempo se va oscureciendo por una cuestión de degradación de la hemoglobina. En el caso de la tomografía con contraste, puedo ver este hematoma subcapsular o intraparenquimatoso, puedo ver alguna laceración de parénquima, que muchas veces si la laceración es muy pequeña, si no tengo el contraste, la puedo pasar por arriba. Si hay extravasación o hemorragia activa también la voy a ver, ni hablar si hay infarto y el edema periportal. Y la lesión de la vía biliar se puede inferir a algunas imágenes, digamos, más indirectas, pero todo lo que es vía biliar se va a evaluar mucho mejor con resonancia. Y muchas veces la vía biliar en sí no es una urgencia, digamos, o sea, obviamente que hay que tratarlo, pero no es una urgencia al momento, entonces hay que estabilizar bien el paciente para poder hacer una resonancia, ¿sí? Y después tenemos diferentes escalas de lesiones de todos los órganos hepáticos, renales y lo que vamos a ver, ¿sí? De la Asociación Americana de Trauma. Y en el caso del hígado tenemos una graduación del 1 al 6. Entonces, fíjense en cuanto a la ecografía. La ecografía sin duda obviamente es algo dinámico, no estático como vemos acá, pero normalmente el gris que yo tengo que ver del hígado es así, muy cerquita de este nivel. Obviamente todo lo que yo vea más negro, ¿sí? En el parénquima, dentro de lo que es el parénquima o adyacente al parénquima hepático, va a ser algo patológico, algo extra. En este caso, si se asocia a un traumatismo, lo más factible es que sea o un hematoma intraparenquimatoso, o puede ser, si es más o menos en media luna, un hematoma como es subcapsular. Fíjense que en este caso tenemos, por un lado, una laceración, y a eso me genera justamente este hematoma intraparenquimatoso. Acá lo mismo, el hematoma intraparenquimatoso y la laceración, que obviamente se acompaña de hemoperitoneo, y este paciente, como tenemos contraste endovenoso, genera justamente una extravasación de contraste, o sea, haciendo referencia a un sangrado activo, ¿sí? Por eso también veo todo el hemoperitoneo adyacente. Fíjense en este caso, y acá les decía la importancia del contraste en las tomografías de abdomen sobre todo. Fíjense, en este hígado, obviamente que yo veo que algo tiene, porque tengo algo de líquido incluso a nivel de pleura y también un poquito perihepático, y a nivel del hígado veo acá una imagen un poquito más hiperdensa respecto al hígado. Fíjense que es sin contraste. Acuérdense siempre cuando es espontáneamente hiperdenso me habla de un sangrado agudo, ¿sí? Y fíjense con el contraste cómo se ve no solo esa imagen que veíamos acá más hiperdensa, sino otro tipo de lesión, otro tipo, digamos, de laceración, que se ve a expensas de que obviamente no contrasta por ser la laceración, por ser la lesión, a expensas de todo o en relación a todo lo que es el parénquima. Entonces, por eso siempre le digo lo importante del contraste. Por otro lado, en estos pacientes también tenemos que ver todo lo que son las estructuras vasculares para ver si tiene lesión vascular o no. En el caso del hematoma subcapsular, fíjense, acá tenemos un paciente que se ha ido haciendo tomografía a lo largo del tiempo,
inicialmente hicimos una tomografía, se hizo una tomografía con contraste, y podemos ver que hay una imagen más hiperdensa, con una imagen más en media luna, bien adyacente al parénquima, pero se ve la diferencia de densidad con respecto al parénquima. Fíjense que esa imagen en media luna lo que hace es comprimir un poquito lo que es el parénquima hepático. A medida que pasa el tiempo, fíjense que ese hematoma que teníamos inicialmente va cambiando la densidad, o sea, va cambiando el color por la degradación de la hemoglobina, pero ojo que acá tenemos dos colores, o sea, dos densidades distintas. Entonces, ¿qué me habla de esto? Aparte de que aumentó de tamaño el hematoma, que está en un sangrado activo, ¿sí? Es decir, tengo una parte más activa y la otra que está un poquito en estilo, digamos, subagudo. Y en las imágenes siguientes tenemos ya el hematoma subcapsular crónico. Fíjense que ya acá cambió la densidad, algunas veces se ve un poquito más heterogéneo igual, y lo importante es que lo veo en una imagen más en semiluna, o en este caso como si fuese una forma lenticular, pero lo que hace es comprimir el parénquima, ¿sí? Porque obviamente está entre lo que es la cápsula y el parénquima adyacente. En el caso del hematoma intraparenquimatoso, fíjense qué distinto vemos sin contraste respecto al contraste mismo de hoy. Cuando es inmediata, digamos, la tomografía, o sea, en el estadio agudo todavía, voy a ver la hiperdensidad, o sea, la sangre aguda, más blanca respecto al parénquima, siempre y cuando no tenga contraste. Y cuando tenga contraste, fíjense que veo que el hematoma intraparenquimatoso no va a realzar, y muchas veces se ve como con un halo más hipodenso, o sea, más negrito, que hace referencia al edema y a la compresión que hace de parénquima adyacente. En estos pacientes, lo mismo que en todos los que tengo cualquier lesión de órgano sólido, tengo que evaluar bien las estructuras vasculares, ¿sí? Para saber que ese hematoma intraparenquimatoso no se genera expensas de, obviamente que es por una lesión vascular, pero que no se genere expensas de una lesión vascular de algún vaso más grande, ¿sí? En este caso, fíjense que tenemos una hemorragia activa. Se dan cuenta que es más a la parte derecha, o sea, el lóbulo, la región derecha, digamos, del hígado, ¿sí? Fíjense que tenemos parte del hígado acá normal, todo adyacente al hígado veo líquido, en este caso sería un hematoma o un hematoma perihepático, y lo que veo con el contraste, cómo veo toda la laceración y ruptura ya, y aparte cómo el contraste sale, o sea, hay extravasación del contraste, que lo que me hace referencia es que estamos dentro, o sea, en el paciente con una hemorragia activa, ¿sí? Bien, dentro de lo que es la lesión esplénica, vamos a ver que también el traumatismo contuso es una de las lesiones, es una de la afectación, digamos, de etiologías más frecuentes, sobre todo lo que es el accidente de tránsito, ya sea pasajero o sea peatón, y algunas veces la lesión por bicicleta. No, ahí si bien decía por manillar, a ver, manillar generalmente afecta a la región más medial, ¿sí? En este caso, para que sea una lesión esplénica, puede ser o que el paciente sea muy chiquito y que le genere la lesión, o que tenga, por ejemplo, una esplenomegalia o cualquier patología esplénica que genere la lesión. ¿Sí? También, obviamente, pueden ser por caídas, por lesiones deportivas, entre otras. Y lo que les decía, o sea, el tipo de lesión esplénica va a depender del tipo o sea, de la fuerza y la dirección del impacto, el grado de desaceleración que tenga, y sobre todo las características anatómicas del vaso o si presenta alguna patología. Y también tenemos una escala para poder definir en diferentes grados la lesión esplénica. En ecografía vamos a ver que las lesiones esplénicas depende de lo que veamos, pero generalmente se van a ver como imágenes isoecoicas, o sea, del mismo color que el vaso, y esas son las que pasan desapercibidas y son las que la mayoría de la gente que hace ecografía no las detecta. O también podemos ver alguna imagen más hipoecoica, o sea, más negrita, ¿sí? Que me hace referencia a alguna laceración o alguna rotura. Cuando tenemos esta laceración o rotura, o incluso esas isoecoicas que pasan desapercibidas, la mayoría de veces se encuentra adyacente, digamos, del vaso, líquido subcapsular o periesplénico. Y eso es lo que nosotros nos tiene que igual hacer pensar, y es lo que vamos a buscar en Glicofast, ¿sí? Que hay una lesión en el vaso. Las estructuras vasculares, si bien el Doppler nos va a ayudar a evaluar las estructuras vasculares, obviamente, en el momento de urgencia, eso no lo vamos a evaluar, no vamos a ponernos a ver si tiene o no Doppler. ¿Por qué? Porque si hay una lesión vascular, sin duda voy a tener líquido libre en el abdomen, ¿sí?
Entonces ahí no me pongo a buscar el Doppler, pero si tengo más tiempo para poder evaluar al paciente y el paciente está estable, así podemos buscar con Doppler. Que el Doppler es una herramienta dentro de la ecografía que me permite ver las estructuras vasculares. También podemos ver el hematoma subcapsular, que como había dicho hoy, depende el tiempo de evolución, va a depender de la ecogenicidad, y hasta un 25% de los casos no se va a asociar a la lesión esplénica, ni a citis, ni tampoco a hemoperitoneo. En el caso del atomo, vamos a ver que es la técnica de elección en realidad para hablar el vaso sobre todo, porque es rápida, porque tiene, en la mayoría de los lugares tenemos tomógrafo, me da una seguridad diagnóstica y es relativamente no invasivo, siempre digo del átomo relativamente no invasivo, ¿por qué? Porque nosotros le vamos a poner contraste endovenoso, entonces eso hace que sea algo invasivo y siempre acordémonos que el paciente tiene que estar estable. ¿Qué podemos encontrar? Laceración, fractura esplénica, el hematoma, tanto subcapsular o intraparenquimatoso. Entonces, lo mismo de hoy que en el hígado, ¿sí? El color normal, o sea, la ecogenicidad normal del vaso va a ser grisecita y siempre homogénea. Fíjense que todo esto que yo veo acá, hasta acá abajo, es el vaso, y en algunas partes lo veo bien homogéneo, y sobre todo a este nivel está bastante heterogéneo. ¿Sí? En este caso, fíjense que tenemos unas hipoecogenicidades que hay que ver si son nada más roturas o si tiene un hematoma en su interior, ¿sí? Que a veces podemos tener. Y seguramente esto se acompaña, no se ve en la imagen, pero se acompaña de hemoperitoneo por la lesión que tiene. Cuando hacemos la tomografía con contraste, fíjense, esto es el vaso, fíjense cómo la parte no dañada, ¿sí? Se ve con el realce del contraste, pero toda la parte que no contrasta hace referencia a la rotura esplénica. Vamos a hablar siempre de rotura y lo diferenciamos de laceración cuando, por ejemplo, vemos una hipodensidad que se dirige de un extremo a otro y sobre todo si influye o si está afectando el hilio, ¿sí? En este caso del vaso o de cualquier órgano. Generalmente la laceración, vamos a ver, igual alguna imagen la vamos a ver, pero la imagen hipodensa que vemos no llega de un extremo a otro ni tampoco involucra el hilio. Y por otro lado, bueno, acá vemos otra imagen, es el mismo paciente pero otro corte, en donde vemos parte del realce del vaso, en la parte un poco más superior, y, perdón, más inferior, y también acá la fractura. En este caso tenemos el hematoma subcapsular, fíjense, en la ecografía, como vemos, la imagen en media luna, todo lo que es líquido, y sobre todo líquido agudo, lo vamos a ver más negro, o sea, más anecoico, ¿sí? Y como el parénquima en sí, no veo tanta afectación, por lo menos por ecografía, ¿sí? En el caso del átomo, es todo el mismo paciente de tomografía, fíjense que esta parte sería sin contraste, aunque en algún momento le han dado contraste porque tienen excreción, pero no tenemos contraste en tiempo parenquimatoso, que ahora se los voy a explicar. Fíjense que en este caso el vaso lo vemos gris, bastante homogéneo, y vemos como una semiluna un poco más blanquita, o sea, más hiperdensa, haciendo referencia a este hematoma subcapsular. Cuando nosotros ponemos contraste, fíjense cómo el vaso realza y cómo se ve la diferencia con respecto a ese hematoma subcapsular. Lo mismo que les decía hoy, siempre el hematoma subcapsular, como la localización es en un espacio entre la cápsula y en este caso el vaso, va a colapsar o va a comprimir un poquito el vaso, ¿sí? Cuando hablamos de los tiempos, que no sé si creo que se los puse, pero les dejé algunas diapositivas ocultas para que les queden a ustedes para leer, el tiempo que nosotros vamos a usar en los pacientes, en la tomografía nosotros podemos evaluar. Depende en el momento que hagamos, cuando pongamos el contraste y empecemos a hacer el estudio, puede ser que el contraste esté en tiempo arterial, que es a los 35, 40 segundos, entonces el contraste va a estar bien en las arterias, en tiempo parenquimatoso, donde ya de arteria, de todo lo que es el flujo vascular pasa a parénquima, que son a los 70, 80 segundos, y este es el que nosotros generalmente tenemos que hacer en los pacientes politrauma, porque yo quiero ver el parénquima que esté contrastado, entonces ahí necesito ese tiempo, y después un tiempo que es de filtración, ¿sí? O de excreción, que es donde vamos a ver justamente el sistema colector, que es a los 3, 5 minutos, hay veces 10, depende si tiene alguna patología el paciente, y vamos a ver excretando, y fíjense que acá ya se lava el parénquima, ¿sí? Entonces es importante que siempre se acuerden que
A ver, esto ustedes no lo tienen que saber, obviamente el que hace el estudio tiene que saber que tiene que ser un tiempo venoso o parenquimatoso, pero bueno, se los comento nada más para que les quede. Otra cosita que podemos ver son hematomas subcapsulares, pero que no se disponen en forma de media luna, como habíamos visto antes, pero cuando están localizados más cerca del ilio, fíjense que tiene una disposición distinta. Acá tenemos la ecografía, todo esto más grisito es el vaso, ¿sí? Y acá tenemos el hematoma subcapsular, que lo vemos como líquido, ¿sí? Bien líquido. Y esta es la imagen de tomografía del mismo paciente. ¿Sí? El vaso, que contrasta bien con el contraste, y la parte del hematoma subcapsular no va a realzar. En el caso de un hematoma intraparenquimatoso, fíjense, yo tengo todo esto es el vaso, y como acá la ecogenicidad normal del vaso se pierde. Yo tengo algunas partes más oscuras, algunas más claritas y algunas mucho más oscuras, o sea, más líquidas, y hacen referencia a este hematoma que está delimitado más o menos por los calipers, un hematoma intraparenquimatoso. Que en la tomografía, fíjense cómo los veo. Veo acá que tiene un poquito una hematomita o una laceración, y acá sí vemos perfectamente el hematoma, en donde va a tener también diferentes densidades, ¿sí? Porque generalmente tienen diferentes tiempos de evolución o de sangrado. Pero no veo alrededor ningún tipo de hemorragia, bien intraparenquimatoso. Y otra cosita, los hematomas intraparenquimatosos, la mayoría de las veces se acompañan de un edema adyacente a expensas de la reacción inflamatoria que genera. En este caso tenemos, fíjense, una laceración esplénica, se ve perfectamente acá el vaso, fíjense que acá está bastante homogéneo, acá también veo el vaso, el contorno lo veo perfectamente, y fíjense cómo veo una imagen más negra, o sea, más hipoecoica, haciendo referencia a la laceración, ¿sí? Fíjense, en este caso lo que yo les decía de la laceración, muchas veces, o sea, vamos a ver una imagen más hipoecoica, pero que no atraviesa todo el vaso, ¿sí? Acá, bueno, acá justo lo atraviesa, sería más una fractura, ¿sí? En este caso tenemos en una parte, acá una laceración y acá ya más una fractura. Y adyacente al vaso también encontramos líquido, obviamente expensas de esta lesión. Bien, acá sí tenemos el vaso fragmentado. La lesión pancreática, o sea, que es mucho menos frecuente, y en algunas circunstancias, a expensas de esa lesión pancreática, puede generar el paciente una pancreatitis aguda. También en algunas circunstancias tenemos que el conducto pancreático se lesiona, es bastante infrecuente, 0,1-0,4%, y generalmente se da por traumatismos contusos, esto sí, por la lesión, por ejemplo, de la bicicleta, que va bien directo a nivel de la región media del abdomen del paciente, pueden ser accidentes de tránsito, caídas, y traumatismos no accidentales como abusos, sobre todo en los niños más chiquitos. Nosotros en el hospital tuvimos una pacientita que en realidad tenía 2 años, tiene 2 años, fue por abuso, y cuando consultó la madre, no teníamos la lesión pancreática en sí, sino ya era algo más crónico, y teníamos el pseudoquiste, esa justamente de la lesión del conducto pancreático, y en base a eso, como es el pseudoquiste formado. Y después también vamos a ver que la mayoría de las veces dentro de la lesión pancreática va a estar afectando el cuerpo en relación a lo que es la cola y el cuello. En este caso, tanto la ecografía como la tomografía con contraste, la mayoría de las veces no nos va a servir tanto para delimitar las lesiones. La ecografía mucho menos, ¿por qué? Porque la eco, generalmente, los nenes, al ser muy flaquitos, no tenemos tanta grasa alrededor, y por otro lado el páncreas es muy chiquito, entonces no nos ayuda a ver. En algunas circunstancias que lo podemos llegar a ver, vamos a ver una heterogeneidad de la glándula, pero muchas veces no podemos hacer el diagnóstico certero de qué patología tiene. Y en el caso de la tomo, inicialmente no nos va a servir, sobre todo dentro de las primeras 12 horas, porque muchas veces no vemos alguna alteración en parénquima, sí podemos ver algo adyacente, o sea, los hallazgos más inespecíficos, como afectación de la grasa peripancreática, alguna colección peripancreática, o en la fascia pararrenal anterior izquierda, pero no tanto en el parénquima en sí. Generalmente después de las 12 horas, ahí sí ya vamos a tener una imagen más nítida, por así decirlo, de lo que es el parénquima pancreático, que nos ayuda a ver alguna lesión. Y también tenemos la clasificación que que tiene 5 grados dentro de lo que es la lesión pancreática. En estos pacientes sí es más importante hacer una resonancia, como les decía, todo lo que es vía biliar y páncreas se va a ver mucho mejor con resonancia con contraste,
tenemos diferentes secuencias en resonancia, pero las que más nos van a ayudar a ver el páncreas va a ser T1 y T2, con y sin saturación grasa, el contraste fundamental, que no se los puse, pero es fundamental para ver la integridad del parénquima, y la colangioresonancia nos va a ayudar a ver la vía biliar y en este caso lo que es el Wilson, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una alteración del parénquima, vamos a encontrar un realce más heterogéneo, y la ventaja que tiene con respecto a los otros estudios es que no es tan invasiva, es mucho más exacta, ¿sí? Para determinar sobre todo el conducto pancreático, como les decía, el parénquima y tejidos circundantes, en relación a la tomografía o a la eco, ¿sí? Pero le pasa lo mismo, en cierto punto, que los otros estudios, o sea, no lo puedo hacer en forma inmediata, porque muchas veces en la fase aguda tenemos edema o hematomas que no me permiten caracterizar bien el parénquima pancreático y, sobre todo, ver bien la lesión. Entonces, fíjense, en este caso son tomografías las dos. Fíjense, ya tenemos un tiempo más entre pancreático y de excreción, porque tengo el contraste acá, lo que les decía hoy. Y en el páncreas tenemos, la localización del páncreas sería este nivel, lo que es la cabeza del páncreas que realza bien. Fíjense que acá tenemos que realza bien y hay una imagen más lineal, hipodensa, que no realza, entonces hace referencia a esta laceración pancreática que decía hoy, y adyacente al páncreas vemos también líquido, ¿sí? En este caso es otro paciente que ya tenemos un tiempo de evolución un poco mayor, porque fíjense que acá tenemos parte del páncreas y un pseudoquiste formado, que para que se forme un pseudoquiste hace referencia a que hubo una lesión del conducto pancreático y de ahí se empezó a juntar, entre comillas, lo que es el líquido a nivel de pseudoquiste, pero para esto necesitamos un tiempo, ¿sí? Esto no es agudo en sí. Y también lo que vamos a ver, que si bien realza perfectamente lo que es cuerpo y cola pancreática, el Wilson está un poquito dilatado. Fíjense que en los nenes lo que nos pasa es que tenemos todos los órganos bastante apretados, a diferencia del adulto que tenemos un poco más de grasa intraabdominal. En cuanto a la resonancia, fíjense, tenemos, en estos casos son T2, en el T2 siempre vemos el líquido blanco y la mayoría de los órganos un poco más oscuros. En este caso acá tenemos el páncreas, ¿sí? Fíjense que el Wilson se ve perfectamente, y fíjense que acá tenemos una lesión pancreática a nivel de lo que es cabeza y cuerpo, un poco más heterogénea, que en lo que es la colangio, también en un corte axial, tenemos Wilson y vemos que tiene comunicación con esa imagen, ¿sí? Entonces hace referencia a que hubo algún tipo de lesión que hace que esa imagen líquida esté alimentada, entre comillas, por el conducto pancreático. En este caso es una tomografía, es otro paciente, pero fíjense cómo vemos bien el páncreas con el realce, y fíjense que acá hay una parte que no realza para nada y otro extremo que sí. Adyacente a eso te vamos a ver líquido, ¿sí? Entonces acá también tenemos una laceración pancreática asociada a colección, ¿sí? Peripancreática, también muchas veces la vemos directamente a nivel de lo que es la fascia pararrenal izquierda, ¿sí? O anterior izquierda. En cuanto a la lesión renal, ya estamos con lo último, no se me cansen, generalmente supone más o menos entre un 8 a 10% de los traumatismos abdominales, y también la mayoría de las veces son traumatismos contusos, es decir, un impacto directo, muchas veces por lesiones deportivas o por accidentes de tránsito también puede ser. ¿Qué hace que los nenes sean más vulnerables al traumatismo renal? Muchas veces los riñones, sobre todo los nenes más chiquitos, son más grandes en relación al cuerpito y más móviles, tienen menos grasas adyacente al riñón, y eso hace que esté menos protegido, asociado también a una pared torácica que va a tener menos protección. Sin duda, toda aquella lesión, toda aquella patología adyacente o propia, digamos, del riñón, ya sea un riñón ectópico, herradura, hidronefrosis, un tumor renal, aumenta la susceptibilidad a la lesión y al traumatismo porque son mucho más voluminosos. Eso en todos los órganos en realidad, pero muchas veces en el riñón se ve mejor. En realidad acá no hay una indicación de imagen absoluta para una lesión renal. La mayoría de las veces dentro de un politrauma hacemos lo mismo, la eco y después la tomografía, pero si el paciente, si es un traumatismo directo a nivel renal y tiene hematuria, o sospechamos alguna lesión asociada, o cuando el traumatismo en sí nos da una gran sospecha de lesión renal, independientemente de que no tenga hematuria, ahí la mayoría de las veces vamos a hacer una tomografía directamente con contraste. ¿Por qué?
porque en estas circunstancias sí va a ser de elección hacer una tomo con contraste, porque me permite ver el riñón en sí, si tiene alguna hemorragia adyacente, si hay algún otro órgano lesionado, y sobre todo ver la vía de excreción, o sea, de los conductos, sí, la vía excretora. Para este paciente, para estos pacientes en sí, sí necesita un protocolo distinto. Como les decía, por un lado, la fase nefrográfica o la fase renal parenquimatosa, que es la que hacemos a los 70 segundos, como normalmente hacemos. Muchas veces, si yo sospecho una lesión renal, tengo que hacer una lesión, vascular, tengo que hacer un poquito antes para que el contraste todavía esté en la parte vascular. Entonces, generalmente hacemos en los 50 segundos, si yo quiero ver las dos cosas, estructuras vasculares y parénquima. Y si yo quiero ver directamente el sistema colector, ahí sí hago imágenes más retardadas, o sea, espero 3 a 5 minutos desde que pasó el contraste, y ahí se lanza el disparo en la tomografía para ver el sistema, para ver el contraste, digo, en la vía excretora. Y también toda la lesión renal tiene una clasificación dentro de lo que es la Asociación Americana de Trauma. En este caso, fíjense, tenemos una radiografía y tomografías con contraste, una eco, perdón, y en la ecografía, fíjense, en el riñón normal yo voy a ver lo que es parte de la corteza más hipocoica, parte del seno renal ecogénico, y después tenemos las estructuras tanto de la vía urinaria como vasculares, que las veo más anecoicas, más negritas. Así yo vería un riñón más o menos normal. Fíjense en esta parte que nosotros tenemos un hematoma intraparenquimatoso, cómo está todo heterogéneo con diferentes ecogenicidades, y aparte hay un abombamiento también del parénquima, ¿sí? No se ve líquido alrededor, es decir, está bien intraparenquimatoso. Este es el mismo paciente de la imagen, y vemos que en una tomografía con contraste, este corte sagital, es decir, recostado, fíjense que acá yo ya tengo la vía excretora, porque fíjense que tengo todo en el sistema excretor, veo parte del parénquima que realza, y toda esta imagen, sí, adyacente y heterogénea, que lo realza con el contraste, y aparte tenemos un chiquitín de líquido adyacente. Este es otro paciente donde también tenemos una lesión intraparenquimatosa, y se asocia también a líquido renal, no me salía, perdón, y también a nivel de Morrison, ¿sí? En este caso también tenemos un hematoma subcapsular, y fíjense que en el sin contraste, lo que les decía hoy, se ve un poquito más hiperdenso, o sea, más blanquito con respecto al parénquima normal, pero fíjense cómo se ve perfectamente y cómo se diferencia con el contraste, o sea, realza bien el parénquima en el contraste, y la parte del hematoma no va a realzar, lógicamente, y lo que hace el hematoma subcapsular es comprimir un poquito, la imagen típica en semiluna, y comprimir el parénquima adyacente. En este caso también vemos un hematoma subcapsular mucho más chiquito, bien laminar, ¿sí? Y bien agudo, porque lo vemos como líquido en ecografía, ¿sí? Pero fíjense que el parénquima en sí se ve perfecto, no tenemos la disrupción y la heterogeneidad que veíamos en el hematoma intraparenquimatoso en la imagen anterior. Y en este caso vamos a ver laceraciones. Acuérdense, las laceraciones yo veo el parénquima con un contraste normal, pero hay partecitas que no van a realzar tanto, ¿sí? Generalmente son más lineales, y lo más frecuente es que no afecte todo el parénquima, sino que afecta algunas partes. En este caso, aparte de la laceración de parénquima renal, también está acompañado de un hematoma perirrenal y líquido perihepático o en Morrison. Y esto, fíjense, es la imagen que yo hoy quería mostrarles en cuanto al tiempo excretor. Fíjense, esto es un tiempo parenquimatoso, o sea, más a los 70 segundos, donde el parénquima realza, pero no tanto la vía excretora, o sea, no realza directamente, mientras acá no realza el parénquima, pero sí la vía excretora, porque estamos entre los 3 y 5 minutos donde el contraste ya se empieza a eliminar. Entonces, esto es una vía excretora normal, y fíjense en este que tenemos una partecita que está excretando, pero como gran parte se pierde, o sea, se extravasa justamente por la lesión del sistema colector, del sistema excretor. Y en este caso, que se los quería mostrar más que nada, arriba son sin contraste y abajo con contraste, es el mismo paciente, y fíjense que acá tenemos un hematoma adyacente a lo que es el parénquima renal, pero fíjense que es un hematoma perirrenal. Si yo hago la diferencia y veo bien con el contraste, es un hematoma adyacente, tiene una densidad un poco mayor, bastante mayor al riñón,
pero cuando ponemos contraste vemos que no lo colapsa, o sea, no lo comprime, y está bien periférico, ¿sí? Entonces este es un hematoma perirenal, y el diagnóstico diferencial con el subcapsular sería eso, justamente que no está comprimiendo el parénquima adyacente. Bueno, bárbaro. Me imagino que estarán todos así ahora, saltando que termine. No, gracias, G, por la clase. Lo que sí, acá me preguntan, o sea, siempre que tengo una ecografía con líquido libre, ¿no? Obviamente pensando qué es lo que puedo llegar a tener, sí, respira, Tommy, respira. Le pedimos una TAC con contraste, porque a veces por ahí Sí, nos vemos en la eco y nada, lo deberíamos pedir, obviamente en un paciente estable. Sí, en realidad, mira, todo depende de la cantidad, entre comillas, de líquido. Hay veces, si el paciente está estable y tiene un poquito de líquido, por ejemplo, adyacente, que no esté en todo el cuerpo, por ejemplo, en Douglas, sino nada más tengo perihepático o en Morrison, por lo menos lo que hacen en el HOSPI es expectarlo, ver si realmente amerita hacer una tomografía con contraste y evaluar en base al traumatismo y lo que se ve por la imagen. Si ya tenemos mucho líquido libre, directamente le hacen la tomografía con contraste. Eso que estoy hablando depende del traumatismo que haya tenido el paciente y depende de dónde esté también localizado el líquido. Si es nada más, si es laminar y adyacente, qué sé yo, perihepático, periesplénico, y no, bueno, si es periesplénico, generalmente hacemos la tomo, porque si es periesplénico, lo más factible es que se haya lesionado algo del vaso. Pero, por ejemplo, si es interasa o si es en Morrison, generalmente, si es poquito, lo expectan, ven clínicamente cómo está el paciente, y después ahí sí hacen o no la tomografía con contraste. Acá son muy cautelosos para hacer la tomo, más que nada por la radiación del paciente. Muchas veces nos ha pasado, por eso les recontra resalté lo del contraste, nos ha pasado que hacen sin contraste, en el tiempo que nosotros ya no estamos, nosotros estamos hasta las 8 de la noche en la guardia, y después se queda el técnico nada más. Entonces si cae un politrauma o algún nenito después de las 8 de la noche, muchas veces la hacen sin contraste, y después no podemos ver nada que tiene más que líquido, o sea, más que líquido libre. Entonces al otro día tenemos que irradiar al paciente con el contraste. Entonces estamos exactamente en la misma, por eso les dije varias veces con contraste endovenoso, porque en realidad es lo necesario para poder determinar si tiene o no lesión. Bárbaro. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Yo quería preguntar algo más. Al revés quizá de lo que pregunta Tommy. En un paciente que ingresa con un trauma y con un signo, o sea, un paciente estable, con un signo, no sé, evidente de trauma, por ejemplo, la lesión del cinturón de seguridad, ¿se le hace primero la eco y después la TAC en caso de ver algo positivo, o igualmente tendría indicación de TAC? Mira, nosotros, la mayoría de las veces, más si está estable el paciente y tenés tiempo para evaluarlo, la mayoría de las veces en los nenes hacemos ecografía. A veces ni siquiera pasa a tomo. O sea, a ver, si vemos mucho líquido interasa, sí pasa a tomo, pero también lo mismo. Muchas veces el cinturón de seguridad o el trauma en sí genera un líquido interasa que no te va a decir 100% que está lesionado, o sea, es un líquido interasa que se genera por la fricción sin tener una lesión neta, ¿entendés? Sin tener una lesión o llegar a ver después la irregularidad del duodeno, por ejemplo, del intestino delgado. Entonces ahí sí va a depender de la clínica del paciente y sobre todo del impacto que tenga. ¿Sí? La mayoría de las veces que tenga la marca, entre comillas, de cinturón, va a ser un impacto fuerte, porque si no, no la tendría a esa abrasión o a esa equimosis. Entonces, lo más factible, y si clínicamente está estable, pero uno sigue sospechando o tiene bastante líquido interasa, porque ahí ya no vas a ver nada más el líquido interasa, sino también un poco más en Douglas, ¿sí? Sobre todo si el paciente, entre que lo estabilizan o más o menos lo ven abajo y después cuando lo llevan a la parte de ecografía, ya pasó un tiempo, va a tener más líquido libre. Entonces ahí te hace pensar que no es solo interasa o es una digamos, de causa inflamatoria, por así decirlo, o por el estrés, digamos, del trauma, sino que vas a tener una lesión y no vas a tener nada más interasa, sino también en Douglas. Entonces ahí sí, en esos pacientes, para mí, obviamente, evaluando al paciente y todo, ahí sí va a necesitar la tomografía. Pero personalmente en el HOSPI, la mayoría de las veces que estamos nosotros, le hacemos ecografía y después pasan a tomo si le vemos algo.
De hecho, a veces nosotros tenemos el tomógrafo arriba, toda la parte del servicio nuestro arriba, entonces directamente nosotros nos comunicamos y le decimos, mira, vimos tal cosa, y si es positivo, lo pasamos nosotros al tomógrafo, o sea, sin pediatra, porque nosotros lo manejamos a esos pacientes. Obviamente distinto es si esto cae a las 2 de la mañana, ahí les decía que muchas veces hacen la tomografía sin contraste y es cuando no sirve mucho. Claro. Y si ves una lesión por ecografía en hígado o en vaso, ¿tiene indicación igualmente de hacerle la TAC o ya te quedas tranquilo de que tiene esa lesión y obviamente lo internás y etcétera? Sí o sí necesita la TAC. Y ahí, mira, ahí hay varias cosas. Depende el tipo de, digamos, de hematoma que tenga, si vos tenés líquido libre o no. Muchas veces nosotros, los hematomas intraparenquimatosos, por ejemplo, los seguimos por ecografía, no le hacemos una tomografía. O hay veces le hacen una toma al principio, como para decir, bueno, tiene nada más que ese hematoma y no se le ve más nada, y lo seguimos directamente por ecografía para ver si al día siguiente o... Ahí no tenemos un tiempo estipulado de cada cuánto lo seguimos, porque depende mucho del paciente y la condición clínica, pero le vamos haciendo, por ejemplo, ecografías seriadas para ver si ese hematoma aumentó de tamaño o no. Tratamos de que siempre sea la misma persona que lo haga, obviamente que igual por más que lo haga la misma persona, puede llegar a haber una diferencia en el tamaño y en la medición, etcétera, pero la idea es que lo haga la misma persona para que siempre lo mida de la misma forma o lo más parecido. Pero no lo vas a invadir. A ver, la idea es poder llegar al diagnóstico, sin duda en base también a la clínica. Obvio que la imagen ayuda, pero no va a ser, y hace muchos diagnósticos, pero siempre acompañado de la clínica y el antecedente que uno tenga. Por eso yo le decía, hoy en cuanto a la parte del pulmón, cuando veíamos esas imágenes en una contusión pulmonar, si ustedes me dicen en esa imagen sola, pelada, sin saber nada, que el paciente tiene fiebre, y yo te digo que es una patología infecciosa. Entonces siempre hay que tener en cuenta el contexto del paciente y sin duda la clínica. Entonces en base a eso, ves si amerita o no. Es como, a ver, hay muchas cosas que están estipuladas y obviamente uno tiene en muchas circunstancias protocolos, pero después vas viendo en base al paciente. O sea, no vas a irradiar porque por lo menos lo que hacemos nosotros, hay veces salteamos protocolo, pero si no vas a irradiar a todos los pacientes si clínicamente no amerita. Claro. Lo que pasa que hay bibliografía que dice que también, no sé, los hematomas tipo 4 o 5 deberían tener una observación en terapia intensiva. Y en ecografía quizá vos no sabés si es un hematoma 4 o 5. Entonces como que quizá ahí te cambia un poco. En pacientes estables hemodinámicamente, digamos. Tal cual, por eso, también va a depender, es verdad lo que vos decís, yo eso no se los puse para no extender más la clase, pero tal cual. Y todos los hematomas, cuanto el grado sea mayor, obviamente tenés mayor lesión de órgano y mayor riesgo que el paciente, si bien esté estable ahora, que a la hora se te desestabilice. Entonces, en esos pacientes, ahí sí, si vos ves un hematoma muy grande, podés hacer, o sea, por más que vos hagas el diagnóstico por la eco, le haces una primer tomografía para saber en qué circunstancias realmente estás del paciente y saber si es un hematoma, las características que tiene y cuánto te va a dejar seguirlo o no por tomografía o por eco al paciente. ¿Sí? ¿Te entiende? Sí. Por eso, o sea, siempre va a depender, es como decís, una cosa es hacer el diagnóstico, sí, tiene un hematoma intraparenquimatoso. Ni hablar que es importantísimo tener en cuenta el grado de ese hematoma. ¿Sí? No es lo mismo un grado 1 que un grado 5, ¿sí? Obviamente porque el riesgo incluso del mismo órgano, más allá que el paciente se estabilice, el riesgo del órgano y la lesión que tenés en el órgano no va a ser la misma. Claro. ¿Sí? Bueno. Entonces hay cosas que es como vos decís, o sea, hay cosas que están estipuladas, y sí, y sin duda hay muchas cosas que las hace el cirujano, que por más que yo le diga, mirá, si querés, hacemos el seguimiento, o sea, el que está a cargo del paciente, en este caso son ustedes, si es pediátrico, o el cirujano pediátrico, y en los adultos también. O sea, por más que yo le diga, che, ya, si querés lo seguimos por ecografía para no irradiarlo, al que el día de mañana, si pasa el paciente, va a estar a cargo, son ustedes, ¿sí? Entonces hay muchas cosas que por más que nosotros en las imágenes nos parezca o veamos algo, como que el control va a depender del paciente y muchas veces del médico. O sea, más allá de que los protocolos digan o no. En el día a día, digo yo, una cosa es la teoría y otra cosa es el día a día y sin duda la disponibilidad que uno tenga en cada servicio, en cada hospital.
Bárbaro. Bárbaro, sí. Bueno, muchas gracias por la clase, re clara. Muchas gracias. Espero que se haya entendido. Pero Sí, bueno. sí.